Volvé. La palabra se deshizo en sus labios como un susurro roto, arrancándolo del sueño con una violencia que le dejó el corazón galopando contra las costillas. Mateo se incorporó de golpe en la cama, con las sábanas de seda egipcia enredadas en sus piernas y el cuerpo ardiendo con un fuego helado. 7 años. Llevaban 7 años repitiéndose la misma tortura nocturna, el sueño con ella. Una mujer cuyo rostro nunca lograba ver del todo, pero cuya presencia era más real que la luz del sol que empezaba a filtrarse por los ventanales de la soberana. El aroma a jacarandás, el eco de una risa que era música y dolor, la sensación de su piel bajo sus dedos. Despertaba siempre así, solo, en una cama inmensa y fría, con el deseo clavado en el pecho como una daga y la frustración carcomiéndole por dentro. El lujo que lo rodeaba, el mármol, la platería, el peso de su apellido, no era más que un decorado hueco frente al vacío que ella dejaba cada mañana. ¿Qué harías en su lugar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Che, necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés más historias así, suscríbete al canal. Una ducha helada no fue suficiente para apagar el incendio. El agua caía sobre su piel, pero el calor de la ausencia seguía instalado en sus entrañas, un recordatorio constante de su obsesión. Se vistió con la precisión de un autómata, enfundándose en el traje de patrón, la armadura de Mateo Echeverría Luro. Afuera de su habitación, la vida de la soberana seguía su curso con la precisión de un reloj suizo. Reuniones con capataces, llamadas de políticos de la provincia, decisiones que afectaban a miles de hectáreas y cientos de familias. Él era el centro de ese universo, un hombre cuyo poder era tan vasto como los campos que se perdían en el horizonte. Sin embargo, mientras su voz resonaba con autoridad en el despacho, su mente era un territorio ocupado. La buscaba en el reflejo de una copa, en la silueta de una mujer a lo lejos, en el perfume de las flores que traía el viento de la pampa. Era una esquizofrenia silenciosa, un rey en su castillo, pero un prisionero en su propia mente, atormentado por el fantasma de un amor que ni siquiera sabía si era real. Los Anchorena ofrecen a su hija menor. Es un partido inmejorable, Mateo. Uniríamos las 2 estancias más grandes del país. La voz de Facundo, su abogado y único amigo, sonaba lejana, un ruido molesto en medio de su tormenta interna. Frente a él, sobre el escritorio de caoba maciza, yacían las carpetas con los retratos de las candidatas, jóvenes herederas de apellidos ilustres, con sonrisas ensayadas y miradas vacías. Mateo ni siquiera las miró. Con un gesto brusco, barrió los documentos, esparciéndolos por el suelo de mármol. Te dije que no, Facundo. Su voz fue un látigo, fría y cortante. No voy a casarme con un contrato, ni con un apellido, ni con un campo. Mi vida no es una transacción de negocios. Facundo suspiró, resignado. Era la misma discusión de siempre. ¿Y entonces? ¿Vas a esperar toda la vida a esa mujer que solo existe en tus sueños? Mateo se levantó, dándole la espalda para mirar por la ventana. Solo me casaré cuando la encuentre a ella, declaró, y en su voz había una certeza tan absoluta, tan devastadora, que silenció cualquier réplica. Pero ese día algo era distinto. Después de que Facundo se marchara, una extraña vibración se apoderó del aire, una corriente eléctrica que le erizó la piel y le hizo presentir que el mundo estaba a punto de reconfigurarse. El sol de la tarde parecía teñir el campo de un dorado más intenso, y el viento, que siempre había sido un murmullo familiar, ahora parecía susurrar una promesa o una advertencia. Mateo sintió una opresión en el pecho, una mezcla de pánico y euforia. Era la misma sensación que tenía en los segundos finales de un partido de polo,
justo antes de dar el golpe ganador. Una certeza irracional, un instinto animal que le gritaba que el tiempo de espera había terminado. Fue entonces cuando sonó el teléfono de su escritorio. Era Elena, la ama de llaves. Su voz, siempre calma, tenía un temblor inusual. «Señor Echeverría Luro», dijo, «ha llegado. La nueva empleada para la casona principal está esperando en la entrada». Mateo se quedó inmóvil, con el auricular pegado a la oreja. No sabía por qué, pero supo, con una claridad cruel y absoluta, que esa llegada lo cambiaría todo para siempre. El aire en la biblioteca de la Soberana era pesado, denso con el aroma a cuero viejo, cera de abejas y 3 años de un silencio sepulcral. Sofía Navarro, a sus 27 años, sentía que ese olor se le había metido bajo la piel, marcándola como a una res con el hierro de la soledad. Pasó las yemas de sus dedos por el lomo de un libro encuadernado en piel, un ejemplar de Borges que jamás había sido abierto. Todo en esa casona monumental era así, magnífico, intacto y helado. Un mausoleo de lujo donde ella era la única fantasma residente. La luz dorada del atardecer se filtraba por los vitrales, pintando el polvo que danzaba en el aire, pero no traía calor, solo una claridad cruel que acentuaba su condición de intrusa. Era la dueña de todo y no poseía nada, especialmente a sí misma. Se sentía como una pieza de museo, catalogada como la esposa de Echeverría Luro, pero cuya existencia real había sido prolijamente borrada, guardada bajo llave para que nadie la viera. Su prisión no tenía barrotes de hierro, sino de seda y mármol. Hacía 9 años. Cuando apenas tenía 18, su familia, Patricia, pero en decadencia, la había entregado como la ofrenda final para salvar el apellido. La unieron a Mateo Echeverría Luro, el heredero del imperio. Pero él, en un acto de soberbia legendaria, firmó los papeles y la abandonó en medio de la fiesta de casamiento sin dirigirle una sola mirada. Desde entonces, vivía allí, en el casco principal de la estancia, atrapada en un limbo legal y emocional. Virgen, esposa y viuda de un hombre vivo. La humillación inicial se había transformado con el tiempo en una resignación anestesiante, una capa de hielo sobre su corazón. Pero algo se había quebrado en las últimas semanas. Una grieta en el hielo por donde empezaba a filtrarse un deseo salvaje y aterrador, el deseo de ser libre, de recuperar su nombre y su vida, aunque tuviera que incendiar el mundo para conseguirlo. Esa misma mañana, el acto de rebelión final había tomado forma. Sobre el escritorio de roble tallado, un sobre lacrado contenía la carta que cambiaría su destino. Iba dirigida a la abogada más implacable de Buenos Aires, con una instrucción clara y concisa: iniciar los trámites de divorcio de forma inmediata. Sellar ese sobre fue como prender la mecha de una bomba. El corazón le había martillado en el pecho con una violencia que casi la deja sin aire, una mezcla de pánico absoluto y una euforia electrizante. Durante 3 años había aceptado su destino con una dignidad silenciosa, pero ya no más. Este era su último acto dentro de los muros de la Soberana, el último respiro antes de que las puertas de su jaula se abrieran para siempre. Sabía que la respuesta de Mateo no sería un simple acuerdo, sería una guerra, y por primera vez en su vida, Sofía se sintió lista para empuñar las armas y pelear por el único territorio que le importaba, su propia alma. «Señora Sofía, ¿va a tomar el té aquí?». La voz suave de Elena, la ama de llaves, la sacó de sus pensamientos turbulentos. La mujer, de manos arrugadas y mirada bondadosa, había sido su única aliada en esa fortaleza de soledad. Sofía se volvió, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Sí, Elena, por favor, y trae también esas masitas de nuez que tanto te gustan a vos. Así me haces compañía un rato».
El pedido era una súplica disfrazada. Elena asintió, su expresión llena de una comprensión silenciosa que valía más que 1000 palabras. Vio el sobre lacrado sobre el escritorio y sus hombros se tensaron imperceptiblemente. No preguntó nada, simplemente colocó una mano sobre el brazo de Sofía, un contacto cálido y reconfortante. En ese simple gesto, Sofía encontró la fuerza que necesitaba, su bondad innata, su capacidad de ver más allá de los rangos y las jerarquías, era lo que la había mantenido entera. Un faro de humanidad en un océano de indiferencia. Mientras esperaba a Elena, Sofía se acercó al ventanal que dominaba el parque. Los jacarandás, los árboles que ella había amado desde chica, estaban a punto de florecer. Elena regresó con la bandeja y, mientras servía el té, suspiró. El patrón volvió de Europa anoche. Está encerrado en el despacho principal desde el amanecer. Dicen los peones que anda como un león enjaulado, que ni el capataz se anima a acercarse. La mención de Mateo fue como una descarga eléctrica. Sofía sintió un frío recorrerle la espalda, vértebra por vértebra. El hombre que era su marido y su carcelero estaba a solo unos metros respirando el mismo aire. Un terror primitivo la invadió, pero lo aplastó con una determinación helada. No quiero verlo, Elena. No voy a cruzarme con él. Solo necesito que esta pesadilla termine. Su voz sonó más firme de lo que se sentía, una promesa hecha a sí misma: evitarlo, firmar los papeles y desaparecer. Ese era el plan. Pero el destino rara vez se pliega a los planes de los mortales. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo la pampa de un violeta melancólico, Sofía sintió una vibración en la estructura misma de la casa. Era como el zumbido que precede a un terremoto, una tensión palpable en el aire. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que su deseo de una salida silenciosa y ordenada era una fantasía infantil. Había tirado la primera piedra contra el imperio de Mateo Echeverría Luro, y el eco de ese impacto estaba a punto de regresar a ella con la fuerza de un huracán. La carta, su declaración de independencia, no era el final de la historia, sino el prólogo de una confrontación inevitable. Allá afuera, en la vastedad del campo argentino, dos destinos que habían sido desviados por la crueldad y el orgullo comenzaban a curvarse de nuevo, atraídos por una fuerza gravitacional tan antigua como el tiempo mismo, listos para colisionar. Fue al atardecer, en esa hora mágica en que la pampa se viste de tonos cobrizos y violetas, cuando lo vio por primera vez. Sofía había salido al jardín de rosas, buscando en el perfume de los pétalos un bálsamo para la tormenta que se agitaba en su interior. Y entonces, a unos 40 metros de distancia, cerca de las caballerizas, una figura se recortó contra el sol poniente. Era una silueta masculina, imponente y anclada a la tierra, con una solidez que parecía desafiar al mismísimo horizonte. No podía distinguir sus facciones, solo la anchura de sus hombros bajo una camisa clara y la forma en que su cuerpo ocupaba el espacio, con una autoridad natural, casi predatoria. No era solo un hombre, era un centro de gravedad, una fuerza que deformaba el aire a su alrededor. Y sin razón alguna, el corazón de Sofía tropezó en su pecho, perdiendo el ritmo acompasado que la había sostenido durante 3 años de anestesia emocional. Una oleada de calor, densa y ajena, le trepó por la nuca, erizándole la piel de los brazos. Su pulso se disparó, convirtiéndose en un tambor desbocado que retumbaba en sus oídos, ahogando el canto de las chicharras. Sus manos, que hasta ese segundo descansaban inertes a sus costados, empezaron a sentir un hormigueo eléctrico.
y tuvo que aferrarse al respaldo de un banco de hierro forjado para no tambalearse. «¿Qué me pasa, por Dios?», se recriminó con una ferocidad silenciosa. Era una reacción vergonzosa, animal, completamente fuera de su control. Reaccionar así ante un desconocido, un peón o un capataz, era ya de por sí humillante. Pero una parte de ella, un instinto helado y certero, sabía que ese hombre no era un empleado. Esa presencia dominante solo podía pertenecer a una persona en toda, la soberana, al hombre que era su carcelero. Y la vergüenza se transformó en asco hacia sí misma, una traición de su propio cuerpo que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera procesar la magnitud de la traición de sus sentidos, la figura se movió. Se dio la vuelta con una fluidez económica, casi felina, y desapareció detrás del muro de piedra de los establos. El espacio que había ocupado ahora parecía dolorosamente vacío. Sofía se quedó inmóvil, con la respiración contenida, esperando, aunque no sabía qué. El aire volvió a su cauce normal, pero su cuerpo seguía vibrando con el eco de su presencia. Se sentía expuesta, violada en su propia intimidad por una simple mirada a distancia. Esta reacción inexplicable era la prueba definitiva de que tenía que huir. No se trataba solo de recuperar su libertad, sino de salvarse de una parte de sí misma que no conocía y que la aterraba profundamente. Ese hombre, fuera quien fuese, representaba un peligro que iba más allá de lo legal o lo social. Era una amenaza directa a su alma. Más tarde esa noche, mientras subía la escalera principal hacia sus habitaciones, el segundo ataque la tomó por sorpresa. La puerta del despacho de Mateo, ese santuario prohibido que ella había evitado como si estuviera apestado durante 3 largos años, estaba entreabierta. Una delgada franja de luz se derramaba sobre la alfombra persa del pasillo, y desde adentro llegó el sonido de una voz masculina, grave y profunda, con un timbre aterciopelado que parecía tener peso y textura. No estaba gritando ni hablando alto, pero la resonancia de su tono llenó el silencio de la casona, colándose por la rendija de la puerta y viajando directamente hacia ella. Sofía se detuvo en seco, con un pie suspendido en el aire, paralizada. No entendió las palabras, solo fragmentos de una conversación telefónica sobre negocios, pero el sonido puro de esa voz la golpeó como una fuerza física. Un escalofrío devastador le recorrió la columna, vértebra por vértebra, como si dedos de hielo se deslizaran por su espalda. Sintió una contracción aguda y repentina en el bajo vientre, un nudo de calor y deseo tan súbito y chocante que casi se dobla por la mitad. Su cuerpo, que había sido un templo de quietud y resignación, de repente se convirtió en un campo de batalla. Cada terminación nerviosa cobró vida. Cada centímetro de piel se sintió hipersensible. Era como si esa voz, sin saberlo, estuviera tocando cuerdas dentro de ella que ni siquiera sabía que existían, despertando anhelos primarios que había mantenido sepultados bajo capas de orgullo y dolor. Se llevó una mano a la boca para ahogar un jadeo, mientras la vergüenza, esta vez más profunda y oscura, la inundaba como una marea negra. Esto era peor que la lujuria, era una conexión visceral, un reconocimiento del alma que su mente repudiaba con todas sus fuerzas. El clic metálico de la cerradura al girar rompió el hechizo. La luz desapareció y el silencio regresó, más pesado y opresivo que antes. Sofía se quedó temblando en la penumbra del pasillo, apoyada contra la pared fría, con la respiración agitada y el corazón martilleándole contra las costillas. Había sido solo una silueta y el eco de una voz, y sin embargo se sentía completamente deshecha, vulnerable de una forma nueva y aterradora. Su plan de una salida limpia y digna ahora parecía una broma cruel.
Tenía que evitar a ese hombre. No era una elección, era una necesidad biológica, un imperativo para su supervivencia emocional. Debía mantenerse lejos, encerrarse en su ala de la casa hasta que los abogados resolvieran todo. Pero mientras tomaba esa firme decisión, no podía saber que en el vasto tablero de la soberana, el destino ya había movido sus piezas, y la distancia que ella anhelaba con desesperación era una ilusión a punto de hacerse añicos. 3 días. Habían pasado 3 días de una tregua tensa, frágil, en la que Sofía se movió por la soberana como una estratega en campo enemigo. Mapeó sus horarios con una precisión obsesiva, aprendiendo a través de Elena las rutinas del patrón, sus mañanas en las caballerizas, sus almuerzos tardíos en el escritorio, sus noches de whisky en la biblioteca. Evitarlo se convirtió en su única misión, un juego del gato y el ratón en los pasillos de mármol de su propia cárcel. Pero la tensión era un veneno que se filtraba por las paredes. Podía sentir su presencia como una baja frecuencia, un zumbido eléctrico que erizaba el vello de su nuca y mantenía su cuerpo en un estado de alerta perpetua. La casa, antes un mausoleo silencioso, ahora vibraba con la energía contenida de un animal enjaulado. Y con cada día que pasaba, la cuenta regresiva en su mente se volvía más ruidosa. Un martilleo constante. Solo quedaban 2 semanas para la firma del divorcio, 14 días para su libertad. El quiebre de su cuidadosa estrategia llegó de la forma más inocente y caótica. Fue una tarde de sol radiante, mientras Sofía leía en el salón contiguo a la biblioteca. De repente, el sonido de una risa infantil seguido de un grito ahogado y el estruendo devastador de porcelana haciéndose añicos. Sin pensarlo, corrió hacia el ruido. Encontró a Pedrito, el hijo de 6 años del capataz, de pie en medio de un desastre de fragmentos azules y blancos. El niño, con los ojos como platos y un temblor en el labio inferior, había tirado el antiguo jarrón de la dinastía Qing, una pieza invaluable que había pertenecido a los Echeverría Luro por generaciones. El instinto de Sofía fue inmediato. Se arrodilló, ignorando los trozos afilados, y envolvió al niño en sus brazos, protegiéndolo de la reprimenda inminente. «Shh, tranquilo, no pasa nada», le susurró al oído, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Fue un accidente. Yo me hago cargo de todo. ¿Me escuchás? Vos no hiciste nada». La noticia del incidente llegó a Mateo mientras revisaba los informes de cosecha. Fue Elena quien se lo comunicó, con la voz teñida de una preocupación apenas disimulada. «Señor, el jarrón de la biblioteca se ha roto». Mateo sintió una punzada de fastidio, una molestia ante la interrupción. Estaba a punto de dar una orden seca para que limpiaran el desastre cuando Elena añadió la frase que lo cambió todo. La señora Navarro estaba allí. Dijo que se hacía responsable. Está esperando para hablar con usted. El nombre, Navarro, golpeó el aire de su despacho con la fuerza de un objeto físico. Sintió una violenta contracción en el pecho, un latido sordo y poderoso que le robó el aliento. No era fastidio lo que sentía ahora, era una corriente eléctrica, un presentimiento oscuro y urgente que le recorrió las venas. La necesidad de verla, de ponerle un rostro a esa voz en el pasillo, a esa firma en los papeles del divorcio, se volvió una compulsión irracional y salvaje. «Que venga, ahora». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. El camino desde el salón hasta el despacho de Mateo fue el más largo de su vida. Cada paso sobre las baldosas de mármol pulido resonaba en el silencio opresivo de la casona, un eco de sus propios latidos desbocados. Sentía la mirada de los retratos de los ancestros Echeverría Luro clavada en su espalda, juzgándola. Se esforzaba por construir un muro a su alrededor,
una fortaleza de frialdad y dignidad para enfrentar al hombre que la había humillado. Repasaba mentalmente las frases que diría, serenas, formales, asumiendo la culpa sin mostrar debilidad. Pero su cuerpo era un traidor, un temblor incontrolable le recorría las manos y el aire parecía demasiado denso para llenar sus pulmones. El recuerdo de esa silueta contra el atardecer y el timbre profundo de su voz la asaltaban, desmantelando sus defensas ladrillo por ladrillo. El terror a la confrontación se mezclaba con una anticipación perversa, una curiosidad malsana por ver finalmente, cara a cara, al arquitecto de su soledad. Dentro de su santuario de caoba y cuero, Mateo esperaba. La noticia de su inminente llegada había desatado una tormenta en su interior que no lograba comprender. Se levantó de su sillón y caminó hasta la ventana, con las manos en los bolsillos, sintiéndose extrañamente acorralado en su propio territorio. ¿Quién era esa mujer? Sabía los datos fríos. Sofía Navarro, hija de una familia patricia en desgracia, la joven que le habían impuesto como esposa en una transacción de poder que él había despreciado con un acto de crueldad pública. Su esposa. La palabra le sabía a ceniza en la boca. Una mujer que llevaba su apellido, pero cuya existencia había ignorado durante 3 años. Y ahora, esa misma mujer no solo le exigía el divorcio, sino que se atrevía a desafiarlo, a asumir la responsabilidad por un error ajeno. Una oleada de irritación inexplicablemente intensa lo recorrió. La idea de que ella se fuera, de que desapareciera de su vida sin que él hubiera decidido cuándo o cómo, le resultaba intolerable. Sofía llegó a la imponente puerta de roble oscuro. Se detuvo un segundo, con la mano suspendida en el aire, a centímetros de la madera fría. Podía oír el latido de su corazón en los oídos, un tambor frenético que ahogaba cualquier otro sonido. Cerró los ojos, inhalando profundamente, tratando de encontrar un centro de calma en medio del huracán. Este era el momento. 3 años de silencio estaban a punto de romperse. Del otro lado de esa puerta, él también estaba inmóvil, habiendo escuchado sus pasos detenerse. Una tensión casi insoportable cargaba el aire entre ellos, una cuerda a punto de romperse. Ella levantó el puño para golpear, el gesto final que iniciaría la confrontación, pero justo cuando sus nudillos iban a tocar la madera, la puerta se abrió de golpe. No fue él, fue Pedrito, el niño del jarrón, que salió corriendo y se abrazó a las piernas de Sofía con el rostro lleno de lágrimas. «Perdón, señora Sofía, perdón», sollozó el pequeño. El encuentro visual fue pospuesto, la colisión inminente desviada por la pequeña figura temblorosa de un niño. Sofía se arrodilló instintivamente, su atención completamente absorbida por el llanto de Pedrito, su propia angustia momentáneamente olvidada. Le acarició el pelo, susurrándole palabras de consuelo, creando una burbuja de ternura en el umbral del territorio enemigo. Dentro del despacho, Mateo observó la escena a través de la puerta entreabierta, pero solo veía la espalda de ella, la curva de su cuello y la forma en que sus manos, delgadas y pálidas, calmaban al niño con una suavidad experta. La frustración lo golpeó con una fuerza inesperada, un deseo agudo y punzante de que el chico desapareciera, de que ella se diera vuelta. El alivio que sintió Sofía fue tan intenso como efímero. Sabía que esto era solo una tregua, un respiro concedido por el destino. Elena apareció y se llevó a Pedrito de la mano. Ahora sí, ya no había interrupciones, nada se interponía entre ellos. El encuentro era inevitable. Sofía empujó la puerta de roble y el universo de Mateo Echeverría Luro se detuvo. El tiempo se estiró, volviéndose denso y espeso como la miel, cada segundo una eternidad. No era una mujer entrando en su despacho, era una aparición,
un sueño arrancado de la oscuridad de su mente y puesto bajo la luz cruda de la realidad. El cabello castaño oscuro, una cascada de seda que enmarcaba un rostro de una belleza dolorosa, con pómulos altos y una boca que parecía esculpida para susurrar secretos o lanzar desafíos. Sus ojos, del color de la miel y el whisky, lo miraron con una tormenta de orgullo herido y una vulnerabilidad que él sintió como una puñalada. Y entonces, el reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un rayo. Era ella, la mujer de sus sueños. El rostro que había perseguido cada noche durante 7 años era idéntico, cada curva, cada sombra, cada detalle imposible. El aire fue succionado de sus pulmones y sus rodillas amenazaron con ceder. Ella existía, era real. El shock inicial dio paso a una avalancha de emociones tan violentas que casi lo ahogaron. Primero, un alivio tan devastador que lo ancló al suelo. El alivio de un hombre perdido que encuentra su único norte. La locura que lo había atormentado no era tal. Tenía un nombre, un rostro, una presencia que llenaba su despacho con una energía que jamás había sentido. Inmediatamente después, una ola de deseo animal y crudo lo barrió. Un fuego consumidor que incendió cada terminación nerviosa, un anhelo de borrar los 3 años de distancia con un solo toque. Con él vino la posesividad, un instinto territorial, brutal e innegable, un pensamiento único y atronador en su mente, mía. Y finalmente, justo debajo de todo, un terror helado y paralizante, el pánico de que fuera demasiado tarde, de que la mujer que había encontrado finalmente fuera la misma que él había destrozado sin piedad, y que en sus ojos no hubiera ni una chispa del reconocimiento que lo consumía a él. Sofía levantó la vista, preparada para el enfrentamiento, y el mundo se inclinó sobre su eje. Fue como recibir un golpe directo en el pecho que le robó el aire y la dejó sin defensas. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta y una presencia que absorbía toda la luz y el aire de la habitación. Tenía una belleza masculina casi brutal, sin pulir, con una mandíbula afilada y cabello oscuro y rebelde. Pero fueron sus ojos los que la desarmaron. Un azul tormentoso, tan intensos que sintió que podían verle el alma, despojándola de cada capa de orgullo y resentimiento que había construido con tanto esmero. Y entonces, la sacudida. Un reconocimiento inexplicable, ilógico, una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo entero. Una parte primigenia de ella, una memoria del alma que desafiaba toda lógica. Lo reconoció, no como a su marido ausente, sino como a una pieza perdida de su propio ser. Un reencuentro que su mente no podía procesar, pero que su cuerpo aceptaba como una verdad absoluta. El terror la paralizó. Esta reacción visceral era una traición a todo lo que había jurado sentir. Había venido a reclamar su libertad, a enfrentar a su carcelero, no a desmoronarse ante él. Un calor insoportable le subió por el cuello y las mejillas, una llamarada de humillación y de algo más oscuro y prohibido. Sus piernas se sentían débiles, incapaces de sostener el peso de su propia traición. El deseo que la inundó no fue suave ni romántico, fue un dolor agudo, una necesidad física tan intensa que le dolió en el bajo vientre. Una urgencia primitiva y vergonzosa de estirar la mano y tocarlo, de confirmar que esa fuerza de la naturaleza frente a ella era real. Quería odiarlo, despreciarlo, reducirlo a la figura cruel de sus años de soledad, pero su cuerpo, el traidor, solo quería acercarse, sentir el calor que emanaba, respirar su mismo aire. Era la contradicción más espantosa y electrizante de su vida. Durante un instante que pareció durar una vida entera,
El mundo exterior se desvaneció por completo. No existía la soberana, ni los abogados, ni los 3 años de silencio y humillación. Solo estaban ellos dos, atrapados en un silencio denso y cargado de electricidad, suspendidos en el ámbar de ese primer encuentro visual completo. Sus miradas se encontraron y se aferraron, incapaces de romper el contacto. Era una conversación de almas desnudas, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. En sus ojos, ella vio el shock, el reconocimiento y una pregunta desesperada. En los de ella, él vio el orgullo herido, el miedo y una chispa de la misma conexión inexplicable que lo estaba consumiendo. Ni él ni ella respiraban. El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable, la promesa de una colisión o de una rendición, y por un segundo aterrador, ninguno de los dos supo cuál de las dos opciones deseaba más. El lejano repique de un teléfono en otra habitación fue como un disparo en la quietud, y el hechizo se rompió con una crueldad lacerante. El aire volvió a sus pulmones con un dolor agudo, trayendo consigo la fría y pesada realidad. Mateo enderezó los hombros, la máscara de autoridad del patrón volviendo a su lugar, aunque sus ojos no perdieron ni un ápice de su intensidad. Su postura era la de un hombre que recupera el control de su territorio. Sofía, por su parte, sintió un escalofrío al recordar por qué estaba allí. El divorcio, la libertad, el fin de su pesadilla, el muro de resentimiento que se había agrietado peligrosamente, volvió a levantarse, ladrillo por ladrillo, pero nada volvería a ser como antes. Ambos sabían, con una certeza aterradora, que esa primera mirada no había sido un simple encuentro, había sido un cataclismo. Una línea invisible se había cruzado, y la guerra que estaban a punto de librar ya no sería solo por la libertad o el orgullo, sino por algo mucho más peligroso. Vine a asumir la responsabilidad por el jarrón. Fue mi culpa. La voz de Sofía era un hilo de seda tensado al máximo, formal, fría, pero incapaz de ocultar un temblor casi imperceptible. Mateo se obligó a desviar la mirada de sus labios, enfocándose en un punto muerto sobre su escritorio de caoba. Su propio autocontrol, esa fortaleza legendaria, se estaba desmoronando como un castillo de arena. «No tiene importancia», respondió él, y el sonido de su propia voz le pareció ajeno, demasiado grave, demasiado cargado de una emoción que no debería estar ahí. «Es un objeto, se reemplaza. El chico no tendrá ninguna reprimenda». Sofía lo miró, y por un segundo, la máscara de hostilidad en sus ojos se resquebrajó, revelando una confusión pura. La decisión era tan contraria al carácter del déspota que ella había construido en su mente que la dejó sin palabras. Él no la estaba despidiendo, la estaba anclando, y ambos, en el silencio que siguió, sintieron el cambio tectónico en la dinámica de su universo compartido. La decisión de Mateo, aparentemente magnánima, fue en realidad una sentencia. Transformó los pasillos de la soberana en un campo de batalla silencioso y electrizante. Ya no había forma de evitarse. Sus caminos se cruzaban con una frecuencia que desafiaba la casualidad. En la galería que daba al patio de los Naranjos, junto a las caballerizas al amanecer, en el umbral de la biblioteca al atardecer. Cada encuentro era una descarga de tensión contenida. Un cruce de miradas a través del largo comedor tenía el peso de una confesión. Él aprendió a reconocer el sonido casi inaudible de sus pasos sobre el mármol. Ella podía sentir la vibración en el aire que anunciaba su proximidad mucho antes de verlo. La casona, que había sido su refugio de soledad, se convirtió en una jaula compartida, donde el aire era demasiado denso para respirar y cada sombra parecía albergar la presencia del otro. Una promesa constante de colisión inminente.
La obsesión se apoderó de Mateo con la ferocidad de una fiebre. Perdió todo interés en los negocios, en los caballos, en el mundo más allá de los muros de la soberana. Su única ocupación era ella. Fabricaba excusas patéticas solo para provocar un encuentro. Iba a la biblioteca, un lugar que no había pisado en años, con el pretexto de buscar un libro de contabilidad, sabiendo que ella estaría allí. Aparecía en el jardín de rosas mientras ella lo cuidaba, iniciando una conversación forzada sobre la poda. Facundo lo encontró una tarde mirando embobado cómo ella le leía un cuento a Pedrito. «Che, ¿se puede saber qué carajo te pasa?», le espetó su amigo. «Pareces un stalker, nunca te vi así». Mateo lo fulminó con la mirada, negándolo todo con una vehemencia que solo confirmaba la verdad. Estaba perdiendo el control, y una parte de él, la más soberbia, odiaba esa debilidad. Pero la otra, la más primitiva, no podía parar. Sofía luchaba su propia guerra, una contienda interna mucho más cruel. Su mente, su razón, le gritaba que mantuviera la distancia, que recordara los 3 años de humillación, que se aferrara al odio que la había mantenido entera. Pero su cuerpo era un traidor, un desertor en campo enemigo. Cuando él entraba en una habitación, un calor líquido se extendía por su vientre y su piel se erizaba en una dolorosa alerta. Su respiración se volvía superficial y tenía que clavar las uñas en las palmas de sus manos para no temblar visiblemente. Escuchaba el timbre de su voz dando una orden a un empleado a lo lejos y su corazón daba un vuelco tan violento que la dejaba sin aire. Se odiaba por esa reacción visceral, por la forma en que su cuerpo anhelaba la proximidad del hombre que su alma había jurado despreciar. Era una tortura exquisita, una prueba diaria de que la fortaleza que creía haber construido no era más que un frágil muro de cristal. La tregua tácita se hizo añicos en un pasillo estrecho que conectaba el ala principal con la biblioteca. Sofía llevaba una pila de libros y no lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Al girar en la esquina, chocaron. Los libros cayeron al suelo en una cascada de papel y cuero. Instintivamente, ambos se agacharon para recogerlos, y sus manos se rozaron al alcanzar el mismo ejemplar de Borges. Fue un contacto mínimo, la yema de sus dedos contra los de ella, pero el efecto fue devastador. Una descarga eléctrica, pura y salvaje, les recorrió el brazo y explotó en sus pechos. Se quedaron congelados, arrodillados en el suelo, mirándose las manos como si hubieran sido quemadas. El aire crepitaba. Él retiró su mano como si la de ella fuera de fuego, pero la marca invisible ya estaba hecha. Durante horas, ambos sintieron un hormigueo fantasmal en el punto exacto donde sus pieles se habían tocado, un recordatorio incandescente de una conexión que era tan innegable como prohibida. El mundo exterior, con su lógica fría y sus consecuencias ineludibles, irrumpió en la soberana en la forma de un sobre lacrado traído por un mensajero de Buenos Aires. Era de los abogados de su padre. La letra, apretada y ansiosa, hablaba de deudas urgentes, de la necesidad imperiosa de que el acuerdo de divorcio se firmara sin más demoras. El futuro de los Navarro, el honor de su apellido, dependía de la generosidad de la compensación económica que ella obtuviera. La carta fue como un balde de agua helada. El pánico, agudo y asfixiante, se apoderó de Sofía. Cada mirada robada, cada roce accidental, cada latido traicionero de su corazón era un lujo peligroso que no podía permitirse. Esta atracción fatal por Mateo no era solo una debilidad emocional, era una amenaza directa a la supervivencia de su familia. Tenía que escapar, tenía que finalizar el divorcio. La necesidad de huir se convirtió en un imperativo desesperado.
una carrera contra sus propios sentimientos. Esa noche, el whisky no lograba apaciguar la tormenta en el alma de Mateo. Facundo lo observaba desde el otro lado del escritorio, con una preocupación genuina en la mirada. «Es ella», soltó Mateo de repente, la voz rota por una vulnerabilidad que su amigo jamás había presenciado. «La mujer que sueño cada noche desde hace 7 años, Facundo. Es Sofía». El abogado se quedó sin palabras. «La encontré», continuó Mateo, pasándose una mano por el pelo con desesperación. «Y la estoy perdiendo. La destrocé con mi soberbia, la humillé frente a todos y ahora viene a reclamar su libertad. ¿Cómo arreglo esto? Decime. ¿Cómo le pido que se quede al fantasma que yo mismo creé?» Mientras tanto, en su habitación, Sofía se abrazaba a sí misma frente al espejo, viendo en sus propios ojos un conflicto que la desgarraba. «Es mi carcelero», susurró, «pero cuando me tocó, sentí que volvía a casa. ¿Qué clase de monstruo soy por sentir esto?» La tensión alcanzó su punto de ebullición cuando una tormenta feroz, un pampero violento, azotó la estancia, cortando la electricidad y aislándolos del mundo. Se encontraron atrapados en el gran salón, iluminados solo por el fuego crepitante de la chimenea y un par de candelabros. «Odio estas tormentas», dijo él, rompiendo el silencio. «Te hacen sentir prisionero. Hay prisiones que no necesitan de tormentas para existir», replicó ella, su voz afilada como un cuchillo. La conversación se convirtió en un duelo verbal. Cada palabra cargada de 3 años de resentimiento y una atracción insoportable. Él se acercó, el fuego danzando en sus ojos azules. «Sofía», murmuró, su nombre un ruego. Estaban a centímetros, sus alientos mezclándose en el aire cargado. El mundo se redujo a ese espacio ínfimo entre sus labios, pero justo cuando iba a cerrar la distancia, un relámpago cegador iluminó la habitación, seguido de un trueno ensordecedor que hizo vibrar los cristales. El momento se rompió y retrocedieron como 2 extraños, la frustración y el deseo, creando un abismo aún más profundo entre ellos. El llamado de Facundo fue el disparo que inició la cuenta regresiva. La voz de su amigo, usualmente un ancla de cinismo y realidad, sonaba extrañamente solemne al otro lado de la línea. «Mateo, los papeles están listos. La firma es mañana a las 10 en el estudio. Es el final». La palabra final resonó en el despacho con la violencia de un portazo. Mateo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, un frío glacial que se extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos. El vaso de whisky que sostenía se astilló en su mano, pero no sintió el dolor de los cristales cortándole la piel. Una furia helada y posesiva, tan primitiva que lo dejó sin aliento, se apoderó de él. No iba a perderla, no ahora que la había encontrado. La soberbia, el orgullo, la máscara del patrón insensible. Todo se desintegró en un instante, dejando solo la certeza animal y descarnada de que permitir que ella se fuera sería el equivalente a arrancarse el alma. La encontró bajo los jacarandás en flor, el mismo lugar donde su alma la había reconocido por primera vez. La luz de la luna plateaba su cabello y perfilaba su silueta contra la oscuridad del campo, convirtiéndola en una aparición dolorosamente hermosa. Se movió hacia ella sin hacer ruido, un depredador acercándose a lo único que le importaba en el mundo. Sofía sintió su presencia antes de verlo, una vibración en el aire que le erizó la piel. Cuando se dio vuelta, él ya estaba allí, a solo un par de metros, con los ojos ardiendo con una intensidad que la ancló al suelo. «No te vas a ir». Su voz no fue una pregunta, sino una orden gutural, un decreto pronunciado desde el fondo de su ser. Sofía sintió un temblor recorrerla, una mezcla de terror y una electrizante oleada de algo parecido a la esperanza.
No tenés ningún derecho a decirme qué hacer, replicó, aunque su voz carecía de la convicción que pretendía. Él dio un paso más, acortando la distancia, y el mundo entero se redujo a ese pequeño espacio entre ellos. Fue en ese momento que la fortaleza de Sofía se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante 3 años de soledad y humillación finalmente se derramaron, silenciosas y calientes, surcando sus mejillas. ¿Que no tengo derecho? Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Mi familia está al borde de la ruina, Mateo. Dependen de este divorcio, de la compensación que tu apellido puede darles para sobrevivir. Estoy en una cárcel desde el día que firmamos esos papeles, una cárcel que vos construiste. Y lo peor de todo, confesó mirándolo con una vulnerabilidad que lo desgarró, es que una parte de mí no quiere irse. Siento por vos algo que me aterra, que me avergüenza, porque no debería, no puedo elegir, ¿entendés? Simplemente no puedo. Cada palabra era una puñalada, la cruda verdad de su conflicto dilacerante expuesta bajo la luna, una confesión que la dejó completamente desnuda y temblando ante él. Mateo escuchó su confesión sin moverse, sintiendo cada una de sus palabras como un golpe físico. Cuando ella terminó, él dio el último paso que los separaba y tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que contradecía la tormenta en sus ojos. 7 años, Sofía, susurró, su voz ronca por la emoción. Llevo 7 años soñando con una mujer cuyo rostro nunca podía ver. 7 años rechazando a cada candidata, cada arreglo, cada posibilidad de una vida normal, porque mi alma sabía que no eran ella. Y esa noche, cuando entraste a mi despacho, eras vos. Siempre fuiste vos. La miró, y en sus ojos ya no había soberbia, solo una devoción absoluta. Me importa un carajo tu familia, la guita, el honor o lo que diga la sociedad. Lo único que importa en este universo sos vos. No te estoy pidiendo que entiendas. Te estoy pidiendo que me elijas. Elegime a mí, Sofía. Las palabras se agotaron, insuficientes para contener la magnitud de lo que colgaba entre ellos. Y entonces la besó. No fue un beso tierno, sino una colisión. Un acto desesperado y hambriento por borrar 3 años de distancia y 7 años de búsqueda. Fue un incendio que consumió el resentimiento, el dolor y el miedo en una llamarada de puro sentimiento. Sus labios reclamaron los de ella con una posesividad que no era violenta, sino absoluta, un reconocimiento del alma que se expresaba en el lenguaje más primitivo. Sofía se rindió por completo, sus manos aferrándose a su camisa mientras le devolvía el beso con la misma desesperación, el sabor salado de sus lágrimas mezclándose con la urgencia de sus bocas. Era un beso de encuentro y de despedida, de plenitud y devastación, el primer y único momento en que sus 2 mundos rotos encajaron a la perfección, completos por un instante fugaz y eterno. El beso terminó, pero el aire entre ellos seguía vibrando, denso con la verdad que acababan de sellar. El mundo regresó con una crueldad brutal. Los papeles del divorcio, la firma de la mañana siguiente, la jaula de sus responsabilidades. Ella se apartó, temblando, con el sabor de él todavía en sus labios y una nueva y dolorosa claridad en sus ojos. «Tengo que irme», susurró, y esta vez no era un desafío, sino una sentencia. Él la dejó ir, un acto de voluntad que le costó cada fibra de su ser. La vio caminar de regreso a la casona, una silueta frágil que se llevaba consigo su única oportunidad de redención. Pero mientras la observaba desaparecer en la penumbra, ya no había duda en su mirada, solo la certeza de un guerrero que acababa de encontrar su causa. Ella cumpliría con su deber, y él movería el cielo y la tierra para asegurarse de que, al final del día, ese deber fuera con él.
La guerra final no sería en los campos de la Soberana, sino en un estudio de abogados en Buenos Aires. El amanecer llegó con la crueldad de una sentencia inapelable. Sofía se movió por la habitación con la precisión de un autómata, doblando sus pocas pertenencias en una valija de cuero gastado. Cada objeto era un ancla a un pasado que debía ahogar. El libro de Borges que él le había regalado, un pañuelo de seda con el aroma de los jacarandás. No lloraba. Sus ojos estaban secos, pero su corazón era un desierto de cenizas. La despedida más dura fue con Pedrito. El niño se aferró a sus piernas, con la cara empapada en lágrimas, suplicando con la inocencia desgarradora de la infancia: «No te vayas, Sophie, por favor, no te vayas». Ella se arrodilló, lo abrazó con una fuerza que le dolió en los huesos y le susurró al oído que siempre lo llevaría en su corazón. Al soltarlo, sintió que dejaba atrás la única pieza de su alma que había encontrado un hogar en la Soberana. Caminó hacia el auto sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, su frágil resolución se haría añicos. La Soberana se sumió en un silencio sepulcral, un vacío que tenía el peso y la forma de la ausencia de Sofía. Mateo no comía, no dormía, no hablaba. Se encerró en el despacho, pero no para trabajar. Se quedaba de pie frente al ventanal durante horas, mirando los jacarandás, como si esperara verla aparecer bajo sus ramas. La comida que Elena le dejaba se enfriaba intacta. El whisky en su vaso permanecía sin tocar. Facundo entró sin golpear, encontrándolo como una estatua de piedra. «Che, Mateo», reaccionó, «tenés que comer algo. Esto te está matando», le dijo, su voz una mezcla de preocupación y fastidio. Mateo ni siquiera se giró. «Ya estoy muerto, Facundo», respondió, y su voz era un eco hueco, desprovisto de toda emoción, la voz de un hombre que ha perdido su centro de gravedad y ahora flota a la deriva en un universo sin sentido. Su poder, su fortuna, todo el imperio que gobernaba, se había reducido a un decorado inútil y sin color. En un elegante departamento de Recoleta, Sofía se preparaba para la firma como una novia para su ejecución. Había elegido un traje sastre de lino blanco, una elección irónica y dolorosa que evocaba la pureza de una boda para celebrar la muerte de un amor. Mientras se abotonaba la chaqueta frente al espejo, la imagen que le devolvía el cristal la horrorizó. Vio a una mujer pálida, con los ojos rodeados de sombras, una extraña en su propia piel que caminaba voluntariamente hacia una vida de libertad que se sentía como una condena perpetua. El recuerdo del beso bajo la luna, el sabor de su desesperación, la certeza de que él era su hogar, todo volvió con la fuerza de una marea. Y entonces la claridad la golpeó con una nitidez brutal. Estaba cometiendo el error más grande de su vida. Estaba eligiendo el honor de su familia por sobre su propia alma. Por primera vez se preguntó si tenía el coraje de ser egoísta, de elegirlo a él, de elegirse a sí misma. De vuelta en la estancia, mientras el sol del mediodía bañaba la pampa de oro, una chispa se encendió en la oscuridad de Mateo. La imagen de Sofía, la vulnerabilidad en sus ojos cuando le confesó su dilema, se proyectó en su mente con una fuerza arrolladora. Comprendió con una lucidez devastadora que la Soberana sin ella no era un imperio, era una tumba de lujo. Su apellido sin ella era solo un conjunto de letras vacías. Su vida sin ella era una farsa. El amor, ese sentimiento que había despreciado y ridiculizado, era lo único real, lo único que importaba. Un fuego helado le recorrió las venas, un propósito tan claro y absoluto que quemó la apatía y el dolor. No iba a dejar que el orgullo, el dinero o un estúpido contrato le arrebataran la única oportunidad de ser un hombre completo. Causaría un escándalo que haría temblar a toda la sociedad porteña, pero no la perdería.
no sin pelear hasta su último aliento. La decisión lo transformó. El hombre roto desapareció, reemplazado por una fuerza de la naturaleza. Se movió con una velocidad y una determinación que dejaron a Facundo sin palabras. Tomó las llaves de su camioneta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde carajo vas?», gritó su amigo, interponiéndose en su camino. «La firma es en menos de una hora. Vas a hacer un quilombo monumental, Mateo. Vas a destruir la reputación de 2 familias». Mateo lo miró y en sus ojos azules había una tormenta de acero. «Que se queme todo», dijo, su voz grave y resonante. «No me importa la reputación, ni la guita, ni el qué dirán. La única cosa que no voy a perder en este mundo es a ella». Apartó a Facundo con una suavidad que era más intimidante que la fuerza y salió de la casa. El rugido del motor de la 4x4 al arrancar fue el grito de guerra de un hombre que iba a recuperar su vida o a morir en el intento. La oficina del estudio de abogados era un espacio frío e impersonal, decorado en tonos de gris y acero, el mausoleo perfecto para el final de una historia. Sofía estaba sentada en un lado de la mesa de caoba pulida, con su padre y su abogada a su lado, figuras tensas y silenciosas. Del otro lado, los representantes de Mateo esperaban con una impaciencia apenas disimulada. El aire estaba cargado de una tensión formal. Cada segundo se estiraba en una agonía silenciosa. El abogado principal carraspeó, deslizando los documentos sobre la mesa. «Señora Navarro, si es tan amable», le tendió una lapicera de plata, pesada y fría como un instrumento quirúrgico. Los ojos de todos estaban fijos en ella, en su mano temblorosa que se extendía para tomar la pluma. El tiempo se detuvo. Afuera, en las calles de Buenos Aires, el rugido de un motor se acercaba a una velocidad demencial, una cuenta regresiva desesperada contra el trazo final de una firma. La punta de la lapicera de plata flotaba a 1 milímetro del papel. El silencio en el estudio de abogados era tan denso que Sofía podía oír el latido frenético de su propio corazón, un tambor fúnebre marcando el final de su historia. Estaba vestida de blanco, una ironía cruel que la hacía sentir como una novia en su propia ejecución. A su lado, su padre la observaba con una avidez mal disimulada, viendo en esa firma la salvación del apellido Navarro. Del otro lado de la mesa de caoba, los representantes legales de Mateo esperaban, sus rostros impasibles como máscaras de cera. Cada segundo era una tortura. Su mano temblaba, no por la duda, sino por la resignación. Estaba a punto de traicionar su alma por un deber que se sentía como una condena. Iba a firmar, iba a borrarlo de su vida para siempre, y el dolor de esa decisión era un abismo que se abría bajo sus pies, listo para devorarla entera. Justo cuando la tinta iba a tocar el documento, las imponentes puertas dobles del estudio se abrieron de par en par con una violencia que hizo temblar los cristales. Mateo Echeverría Luro irrumpió en la sala como un huracán. Estaba sin saco, con la camisa arremangada y el pelo revuelto por el viento de la ruta, el pecho subiendo y bajando con la fuerza de su respiración agitada. No era el patrón soberbio de la soberana. Era un hombre al borde del abismo, con una desesperación animal ardiendo en sus ojos azules. El tiempo se congeló, un abogado dejó caer su portafolios, el padre de Sofía se puso de pie con una exclamación ahogada, pero Mateo no vio a nadie más que a ella. Sus miradas se encontraron a través de la sala, un puente de electricidad pura sobre un mar de caras estupefactas. El mundo entero se desvaneció. Y solo quedaron ellos dos, atrapados en un silencio atronador que lo decía todo. Él había venido por ella. No firmes. Su voz no fue un grito, sino un trueno bajo que hizo vibrar el aire. Una orden cargada con el peso de su alma desnuda. Dio un paso hacia la mesa.
su presencia imponente, llenando el espacio estéril con una energía cruda y vital. Ignoró la cara de furia de su suegro, los murmullos escandalizados de los abogados. Sus ojos, fijos en los de Sofía, eran una súplica y una declaración de guerra. No voy a dejar que renuncies a nosotros por un error que fue mío. Sos mi mujer, Sofía, siempre lo fuiste, y que se vayan al carajo los apellidos, la plata y el qué dirán. Vine a buscar lo único que me importa en este mundo. Cada palabra era un ladrillo que demolía el muro de orgullo que lo había definido toda su vida. El hombre más poderoso de la provincia se estaba humillando públicamente, despojándose de todo, excepto de su necesidad de ella. El escándalo explotó. «¡Pero qué descaro!», rugió el padre de Sofía, con el rostro congestionado por la ira. «Después de arrastrar su nombre por el barro durante 3 años, tenés el tupé de venir a montar este circo. ¡No tenés honor, Echeverría Luro!». Los abogados comenzaron a hablar todos a la vez, citando cláusulas y protocolos, intentando restaurar un orden que ya se había hecho añicos. Pero el caos era solo ruido de fondo para Mateo. No apartó la mirada de Sofía ni por un segundo, suplicándole con los ojos que viera más allá del circo, que viera la verdad que latía entre ellos. Estaba dispuesto a incendiar su mundo, a convertirse en el paria de la alta sociedad, a perderlo todo, porque había entendido, con una claridad brutal, que si la perdía a ella, ya no le quedaría nada que valiera la pena. Era una apuesta total, un all-in de corazón sobre la mesa de la razón. Entonces hizo el gesto que lo cambió todo. Extendió su mano por encima de los papeles del divorcio, la palma abierta hacia ella. Era una invitación, una línea de vida tendida sobre el abismo. «Ven conmigo, Sofía». Su voz se quebró por primera vez, revelando la aterradora vulnerabilidad que se escondía bajo su determinación. «Deja atrás esta farsa, no elijas el deber, ni el miedo, ni la seguridad de una vida a medias. Elegite a vos, elegínos a nosotros. Te juro por mi vida que no voy a volver a fallarte. Confía en mí una vez más». El mundo contuvo la respiración. Su mano, fuerte y callosa, a centímetros de la de ella. Era la elección más imposible, la jaula dorada del deber familiar contra la libertad aterradora y salvaje de seguir a su corazón. El peso de una década de sueños y 3 años de pesadillas descansaba en ese único y devastador momento. Sin decir una palabra, Sofía se puso de pie. El movimiento fue tan lento y deliberado que silenció la sala por completo. Ignoró la mirada furiosa de su padre, los gestos de su abogada. Con la gracia de una reina reclamando su trono, rodeó la mesa y, sin dudarlo, puso su mano en la de él. El contacto fue una explosión silenciosa, un universo entero naciendo en el roce de sus pieles. Mateo entrelazó sus dedos con los de ella, un anclaje definitivo. Juntos se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta, dejando atrás un campo de batalla de reputaciones destrozadas y futuros rotos. En el pasillo desierto, él la empujó suavemente contra la pared, acunando su rostro entre sus manos como si fuera el tesoro más frágil del mundo. «Pensé que te perdía para siempre», susurró contra sus labios. «Ya estoy en casa», respondió ella, y lo besó. Un beso que no era de pasión, sino de paz. El beso del final del exilio. 6 semanas después, la soberana respiraba de nuevo. El silencio sepulcral había sido reemplazado por el eco de risas en los pasillos de mármol y el aroma a café recién hecho, mezclado con el de los jazmines que Sofía había plantado en la galería. Los días ya no comenzaban con la tortura de un sueño vacío, sino con la calidez real de la piel de Sofía contra la suya, su respiración acompasada, un ancla en la quietud del amanecer. Pasaban las tardes a caballo.
galopando por la pampa hasta que el sol teñía el horizonte de un naranja violento, sus manos entrelazadas sobre la rienda. Por las noches leían juntos junto al fuego, no en extremos opuestos de un salón helado, sino acurrucados en el mismo sillón de cuero, las palabras de Borges, un murmullo íntimo entre ellos. Mateo descubrió que la felicidad no era un gran gesto, sino la suma de 1000 detalles insignificantes. La forma en que ella arrugaba la nariz al concentrarse, el sonido de su risa que ahora era la única música de la casa, la paz absoluta de saber que al despertar ella seguiría allí. Fue Facundo quien puso en palabras la transformación. Llegó una tarde sin avisar con la excusa de unos papeles y los encontró en el jardín jugando a las escondidas con un Pedrito que gritaba de alegría. Sofía, con una mancha de tierra en la mejilla y el pelo recogido en un rodete desordenado, corría descalza por el césped, y Mateo la perseguía con una sonrisa tan genuina y despojada de soberbia que su amigo apenas lo reconoció. Más tarde, mientras compartían un mate bajo la galería, observando a Elena enseñarle a Sofía los secretos de una torta frita, Facundo le dio una palmada en la espalda. «Che, retiro lo dicho. Sos un pelotudo, pero un pelotudo con suerte», admitió, su cinismo habitual disuelto en una rara muestra de afecto. «Nunca te vi así de completo. Ella te salvó el alma». «¿Sabes?». Mateo no respondió. Simplemente apretó la mano de Sofía, que descansaba sobre la suya, y en ese gesto silencioso estaba toda la verdad del mundo. El verdadero juicio llegó en la final del Abierto de Palermo. Cuando entraron al palco, un silencio cargado de morbo se extendió por la tribuna. Los susurros eran como el zumbido de avispas. Pero la dignidad con la que se movían, la forma en que la mano de Mateo nunca soltaba la cintura de Sofía y la luz que irradiaba de ella, transformaron la envidia en una admiración a regañadientes. Su historia, el escándalo del año, se había convertido en una leyenda de coraje. La validación final, sin embargo, llegó de la fuente más inesperada. Al final del partido, su padre se acercó con la mirada clavada en el suelo. «Estás radiante, hija», murmuró, las palabras atoradas en su garganta. «Ese hombre te adora. Fui un ciego. Perdóname». No fue una gran disculpa, pero fue suficiente. Sofía sintió como el último peso, la última hebra de culpa, se disolvía para siempre, dejándola completamente libre para amar sin sombras ni deudas del pasado. Aquella mañana, el primer rayo de sol lo despertó. Por un instante fugaz, el viejo terror helado le atenazó el pecho, la soledad, el silencio, el sueño desvaneciéndose. Pero entonces, un suspiro suave a su lado rompió el hechizo. Se giró y la vio. Sofía dormía profundamente. Una de sus manos sobre el corazón de él, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada, como tinta sobre una página en blanco. El aroma a jacarandás no era un fantasma de su memoria, sino la fragancia real de su piel. La observó respirar, cada inhalación un milagro. Recordó la palabra que lo había atormentado durante 7 años, ese ruego roto en la oscuridad. «Volvé». Ahora, inclinándose sobre ella, rozando sus labios con una reverencia que era casi una plegaria, susurró la verdad que había encontrado. «Llegaste». Y mientras la pampa se despertaba afuera, en el silencio de su cuarto, supo que su búsqueda no había terminado, acababa de empezar y duraría el resto de sus vidas.